Vamos a empezar. Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar este acto sobre derechos humanos y la lucha de las mujeres en Irán y Afganistán. Gracias, como digo, por vuestra asistencia y bienvenidas a nuestras dos ponentes de esta tarde, dos activistas de Irán y de Afganistán, Nilufar Saberi, de Irán, y Shapiri Hakami, ¿has visto? Hakami, de Afganistán. No sé ni cómo lo pronunciaré, pero bueno. Ellas nos van a acompañar esta tarde y a intervenir, lógicamente, sobre el tema. Como sabéis, el acto lo organizamos conjuntamente el Club de Amigos de la UNESCO, CAUN, para quien no entienda las siglas, y la Asociación Europa Laica. Tanto el CAUN como Europa Laica, como sabéis, estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, de la libertad de conciencia y de la laicidad del Estado, es decir, de la necesidad democrática de que los Estados y las instituciones del poder político estén separadas de las confesiones religiosas. Lógicamente, comprometidos con esto, hemos organizado el acto de esta tarde. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos estado siguiendo durante años la información sobre Irán y Afganistán y mucho más en los últimos meses. Pero lo que ocurre es que, desgraciadamente, suele ocurrir siempre, a partir de un momento, las noticias sobre Irán y sobre Afganistán dejan de estar en la primera línea de los informativos, de los periódicos, de las televisiones y demás. Y, sin embargo, es el momento en que más necesitan seguir con nuestro apoyo y nuestra solidaridad. No solo individualmente y de la sociedad civil, sino también de los gobiernos y de los estados, lógicamente. Irán y Afganistán, sobre los que vamos a hablar hoy, son países muy diferentes, comparten elementos de la cultura como la lengua. Las he oído a las dos hablar en farsi o farsí, la lengua, la religión, comparten etnias también y sobre todo en este momento tienen en común que sufren la tiranía de gobiernos islamistas y teocráticos que persiguen y reprimen con saña, diría yo, los anhelos de libertad, de democracia, de progreso, de igualdad y de justicia en sus países. Y se ensañan de manera especialmente cruel con las mujeres y las niñas. Por eso, nadie mejor que nuestras dos acompañantes esta tarde para hablarnos de lo que está sucediendo, sigue sucediendo en este momento en Irán y Afganistán y de las perspectivas de evolución de los acontecimientos. Vamos a ver si tenemos alguna noticia que nos haga concebir esperanzas, que es lo que queremos. Así que va a empezar a hablar Nilú. Querida Nilú, querida Shapiri, bienvenidas esta tarde aquí. Y ella hablará en primer lugar. Sabéis que hacemos intervenciones de 20-25 minutos y después podemos pasar a las intervenciones vuestras, de preguntas, de debate o lo que nos parezca oportuno. Va a intervenir en primer lugar Nilufar. Nilú, cuando quieras. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Es lo que nos hace falta, es el apoyo que necesitamos desde fuera de Irán para nuestra lucha por las libertades y de la democracia. Fundamental, cada uno de vosotros, vuestra presencia aquí es lo que nos da fuerza a nosotros para seguir luchando. Eso en primer lugar. He pedido hablar primero
por una triste razón, porque fuimos de alguna manera responsables en Irán de que se instalase por la zona la teocracia. El fundamentalismo islamista nació en 1979 en Irán y se expandió por la zona. Perdón. No fue nuestra intención, no nos levantamos contra el Shah, el último rey de Irán, para instalar una teocracia, ni muchísimo menos. El Shah era un dictador en el sentido de que no había libertad de expresión, no había pluralidad política, no había reparto justo de los recursos naturales, no había libertad sindical, o sea, lo que conocíais vosotros con Franco, más o menos, ¿no? Pero nosotros teníamos una ventaja, estábamos mejor con el Shah que vosotros con Franco, porque el Shah no era religioso, eso es un punto muy importante, y en segundo lugar dio un empuje muy grande a nuestras demandas en cuestión de igualdad. Nos dio un avance a las mujeres muy importante, porque de todo lo que frenaba el clero para no darnos nuestros derechos, el Shah intentaba propulsarlo para modernizar el país y así pues atender nuestras demandas, que como todas las mujeres en todo el mundo venían desde muchas décadas anteriores. Nosotras tuvimos el derecho al voto en 1963, antes que Suiza, por ejemplo. En 1976 teníamos derecho al aborto, no teníamos necesidad de ningún tutor varón, nuestra persona era suficientemente íntegra para existir y decidir sobre su vida, pero aún así no pudo erradicar todo el veneno del chiismo en este caso y de los islamistas. Por ejemplo, no consiguió subir la edad nupcial a los 18 años, porque decían los islamistas que el profeta se casó con una niña de 6 años. Entonces, pues un ten con ten, no recuerdo ahora si lo dejó en 15 o 16, creo que fue. Cosa que luego los islamistas lo dejaron en 9. Ahora os cuento. Por ejemplo, no consiguió quitar la poligamia, prohibirla, porque decían los islamistas, el profeta tenía muchas mujeres y esclavas. Seguimos teniendo esclavas, con otro nombre, otra modalidad, pero las tenemos y ahora os cuento. Entonces, estábamos avanzando como se podía a pesar del islamismo. No es que entonces no existiese, pero no estaban gobernando. Y cuando nos levantamos contra el Shah, queríamos una democracia. Queríamos la parte que nos faltaba para que el país fuera realmente un país pues, en el que te apetezca vivir, que puedas expresarte, que hubiese prensa libre, cosas que hoy en día están superadas. Nos robaron la revolución, se hicieron con el poder porque eran los únicos que tenían permiso de existir, tenían infraestructura, tenían un montón de mezquitas. Toda de sus fechorías se gestaban en las mezquitas, en los lugares de reunión religioso, cosa que, por ejemplo, los de izquierda, entonces había muchísimo avance de la ideología comunista, vecino de la URSS, además que en aquella época era algo muy de moda o que se daba en muchas partes del mundo. Pues estaban perseguidos y se les ejecutaba, no tanto como ahora ni muchísimo menos, se les encarcelaba, no tanto como ahora, torturaba, otros en el exilio. Total, que no había infraestructura para poder luchar con los cleros, que eran numerosísimos, y con medios. Una vez que se hacen con el poder, lo primero que hacen es perseguir a todos los disidentes, todo lo que no fuera islámico. Cierran todo lo que habían dicho que iban a hacer, la libertad, que tal, que Islam es libertad, es la paz, pues no fue el caso. Y lo primero, una de las cosas que hizo Jomeini fue derogar la ley de familia, todo lo que habíamos conseguido con décadas de lucha. Y nos relegó
a ser feudo de nuestro padre y de nuestro marido, y nuestra misión sagrada se declaró ser buena esposa y buena madre. Y ya empezamos a necesitar lo que es un tutor varón para todo, para cualquier acto cotidiano de la vida: viajar, estudiar, trabajar. O sea que tenemos nosotros parlamentarias en Irán, pero si el marido a lo mejor no tiene ni el graduado escolar, pero que si va y dice que no trabaja, pues no trabaja. La capitana de un equipo nacional, que creo que era de balonmano o de fútbol, en fin, una deportista de élite, en el aeropuerto fue el marido a decir que no va a competir, y no fue. Da igual, la mujer, lo que alcance, a pesar de los islamistas, el desarrollo personal que alcance en la sociedad, da igual lo que sea, que siempre sigue siendo una menor o como si fuera una discapacitada judicialmente. Necesita el consentimiento de su tutor varón. Por no extenderme en todo lo que no tenemos, no podemos, pues yo creo que he resumido bastante. Y también deciros unas frases del líder supremo, casi literales, que dice que el mayor error del Occidente es pretender la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que nunca lo han sido y nunca lo serán. La mujer es el feudo de su marido y de su padre, quienes tienen la obligación de velar por ella, cuidarla y mantenerla. La misión sagrada de la mujer es centrarse en la esfera del hogar y ser buena madre y buena esposa. Casi que por mi parte podríamos dar por terminada esta charla en cuestión de lo que significa vivir para una mujer bajo el yugo del islamismo, si no fuera de que nosotras, con el apoyo de nuestros hombres, llevamos luchando 44 años con esta barbarie, con esa inquisición islamista instalada en el poder, y nunca hemos dejado de luchar. A mí cuando me dicen algunas personas, ¿y por qué consentís tantas cosas? ¿De verdad? Y que me lo diga una española, un español. Y digo, perdona, pero las dictaduras no se consienten, se sufren. Y luego se lucha para que dejen de oprimirnos. Pero consentir, te aseguro que no lo hemos consentido en ningún momento. Porque dice, es que me parece mentira que lleven tantos años. Digo, ¿cuántos años estuvo Franco? ¿Y por qué se murió? Si vive más, pues está más. O sea que es muy fácil decir, pues será que es su cultura. No, señoras, no, señores, no es nuestra cultura. Somos un pueblo invadido por islamistas y nos tratan como tal. Los islamistas odian la cultura persa. Lo odian con todo su ser, es un odio profundo. De hecho, nos han intentado islamizar durante 44 años. Lo que estudian los niños en los colegios es lo malo malísimo que era el imperio persa y lo bueno buenísimo que ha sido el Islam para todos los países en los que ha estado. Tienen que estudiar el Corán, el árabe y la cultura islámica. Ya puedes ser muy brillante estudiante, que si no apruebas religión no pasas, ¿eh? O sea que no, incluso en la universidad, o sea que tienes que cumplir con tu deber de musulmán ante todo. Y el ser musulmán chiita en Irán es un privilegio, aunque son la mayoría, porque el resto de las religiones, según la Constitución, tienen solo 4 de ellas derecho a existir, que es obviamente los musulmanes, los judíos, los zoroastros y los cristianos. Pero los que no son musulmanes chiitas, incluidos los musulmanes sunitas, son ciudadanos de segunda y tienen sus derechos limitados de facto, aunque digan que no, pero que es así. Y las otras religiones, que tenemos bastantes más, no existen. Cuando nacen no se pueden registrar, cuando mueren no se les puede enterrar, cuando se quieren casar
no se les puede inscribir su matrimonio legalmente. Son sus ritos. Por ejemplo, el ejemplo muy claro para ellos son los bahá'íes, que es la religión, una religión minoritaria nacida en Irán hace unos 200 años y que es de la minoría más numerosa en Irán. Pues esta gente no tiene prácticamente derecho a existir. No puede ir, por ejemplo, a la universidad, porque tú cuando vas a solicitar entrar en la prueba de selectividad, nombre, apellido, dirección, pim, pam, religión. Tienes 4 casillas nada más. En el momento que no señalas la casilla permitida, ya no, da igual como que existas. Porque para el sistema tú no eres una persona que pueda disfrutar de los derechos civiles. Lo mismo les pasa a muchísimos hermanos afganos que reciben un trato pésimo, luego nos lo contará Sapiri, del gobierno de Irán. Etnias, tenemos un montón de etnias en Irán, todos reprimidos. La diversidad sexual en Irán se paga con la pena de muerte. Los disidentes no digamos, en el momento que eres disidente de algo ya estás atentando contra la seguridad del Estado. Da igual que seas activista de medio ambiente, que te reúnas en la calle con 4 porque llevas meses sin cobrar, funcionarios públicos, pensiones de jubilados, que reclames tu sueldo, estás alterando la seguridad del Estado. Y lo que te puede pasar no se sabe, porque no hay tutela judicial, porque no respetan ni siquiera sus propias leyes. Estás vendido, vives en un país que dependes del humor de la gente islamista con que te encuentres de frente en este momento. Cosa que le pasó a Mahsa Amini, ¿verdad? Que ese día tuvo la mala suerte de que la pararan por considerar los agentes de la moral y la virtud, de que no llevaba el código de vestimenta obligatorio para las mujeres por ley, no lo llevaba correctamente, no lo llevaba a gusto de los agentes. La pararon y la golpearon tanto en la cabeza, ya en la furgoneta en la que la metieron, que la dio un derrame cerebral antes de llegar a ninguna dependencia. Es que me da pena hasta llamarlo dependencia policial o judicial, porque estas cosas allí de verdad no existen. O sea que los llamamos de alguna manera para entendernos. Por ejemplo, las ejecuciones, decimos ejecución para entendernos, son asesinatos del Estado, porque ejecución para casi todos nosotros, malo, habrá que quitarlo, pero por lo menos en otros países tiene un procedimiento judicial hasta que llegan. Aquí no, aquí puede pasar 23 días en algunos casos, muy frecuente, desde que te detienen hasta que te ejecutan. Dime tú a mí qué procedimiento judicial ni historias. Entonces allí nada es lo que ellos pretenden dárnoslo a entender que es. Ellos buscan legitimidad, cosa que los talibanes no buscan, les resbala lo que pensemos los demás de ellos. Pero los teocráticos iraníes no hacen más que gastar nuestros recursos nacionales en propaganda. Gastan muchísimo más en propaganda del islamismo que en sanidad, que en educación, que en el bienestar del pueblo. Nuestro pueblo pasa hambre. El 70% de los iraníes vive bajo el umbral de la pobreza. Se venden hijos, se venden órganos. Tú vas a un hospital y ves allí en los muros del hospital anuncios. Se vende hígado, se vende riñón, se vende córnea y hasta corazón. Con tal de que una vez hecho el trato y se regatea y todo, de verdad. O sea que surrealista, pero existe. Con tal de que se pueda subsistir. Es imposible de cobrar en rial, en tumán, en nuestra moneda y gastar en dólar, como se vive allí.
Es absolutamente intolerable la situación de miseria que nos hacen pasar estos islamistas desde hace tantos años. Cuando me faltan 5 minutos... Tranquila. Y lo que sí quiero contaros de la lucha de las mujeres en Irán es que en esos 44 años no hemos parado. Hemos dado muchísimas víctimas, mujeres y hombres, ojo. Pero el feminismo, por supuestísimo, es un delito, está prohibido, y a raíz de que algo teníamos que hacer para mejorar nuestra situación, que te lo contaba el otro día, Walid, pues se nos ocurrió un menos mal, un menos da una piedra, un hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Inventamos el feminismo islámico y también lo sentimos. No, lo nuestro era cuestión de vida o muerte, no era cuestión de académica, ni filosófica, ni nada que se le parezca. Pero va el mundo y se lo toma en serio. Y es que me consta que hasta en las universidades se habla de ello, por desgracia. Es que Walid ha escrito un maravilloso libro sobre este tema que de verdad os lo recomiendo a todos. El feminismo islámico, ecuación imposible. Sí. Eso es fantástico este libro. Entonces quiero dejar bien claro que tenemos el pesar de dos males muy grandes exportados al mundo: la teocracia islamista y el feminismo islámico. Pero bueno, hemos hecho cosas, por ejemplo, que hemos conseguido que se nos permita hacer deporte, porque el Corán decía que había que cultivar la mente y el cuerpo. Nos exigían de que, bueno, pues de que no al deporte, movimiento del cuerpo de la mujer. Esto no puede ser, porque que nosotras somos un pecado andante. Entonces, pues bueno, los uniformes para las deportistas han tenido que estudiar mucho. Por ejemplo, la FIFA puso mucha pega al nudo del velo y pusimos velcro. A las nadadoras se les inventó burkini, que una vez mojado pesa 6 kilos y entrenan con ello. Y como eso, muchos otros impedimentos, pero ninguno tan insuperable como para dejarnos a nosotras donde ellos quieren, que es dentro de nuestras casas, y si es posible al fondo, para que no se nos oiga ni reír, ni hablar, ni respirar. Que dicen que la mujer virtuosa musulmana no se la tiene que oír, ni siquiera al andar, que si sus pasos suenan, están llamando al diablo. Yo no sé, porque aquí hay alguno de vosotros que viene de origen musulmán, pero ¿qué comen los musulmanes? Porque los hombres a la mínima ya están desatados. O sea que es una cosa de verdad que afortunadamente, os digo los que son de esa creencia, afortunadamente hablo por los hombres iraníes, estoy segura que los iraquíes, los afganos, no comulgan, desde luego los iraníes no comulgan con ese extremismo. Nuestros hombres se ofenden cuando se les da esa imagen de bestia parda que no sabe controlar sus instintos primitivos. Ellos tienen sus páginas también, por ejemplo, no en mi nombre, se plantan ellos el velo y la mujer a su lado, sea madre, hija, esposa, sin velo. Por ejemplo, a muchas profesionales les han despedido de sus trabajos por no llevar el velo. El último caso ha sido de una farmacéutica. ¿Y que han hecho los farmacéuticos en Irán? Plantarse el velo detrás del mostrador ellos. Entonces, pues son protestas civiles, siempre pacíficas, protestas que hemos tenido desde hace 44 años y que se han intensificado a raíz de la muerte de Mahsa Amini y el 16 de septiembre de 2022, y que ya estamos en otra fase, ya no son protestas, ya es una revolución declarada a los islamistas y que no va a parar. No va a parar, no es una protesta que vaya a salir la gente a quejarse y luego para su casa. La gente ya ha dicho, lo dice en sus vídeos, en los audios que nos manda, sobre todo la juventud, que prefiere morir que seguir viviendo con los islamistas. Bajo el yugo del islamismo solo se respira, no se vive.
Y si saliera a la calle a decir eso, les pegan un tiro, pues mira, mala suerte. Pues sí, han pegado tiros a protestantes, que sepamos, más de 600 protestantes pacíficos desarmados han sido asesinados por los islamistas en plena calle, más de 500 cegados con disparos directos de perdigones en los ojos. A nosotras sobre todo nos disparan en los ojos, en la cara, en los pechos y en los genitales. O sea, es la marca de la misoginia del islamismo. Sin, digamos que donde nos ven, nos tratan con una saña que es que parece que no les ha parido una mujer, de verdad, es incomprensible el odio que nos tienen los islamistas a las mujeres. Estuve ayer, sí, es que ya pierdo la noción del tiempo, antes de ayer, en una entrevista de radio, y me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ese afán de los islamistas en callar a las mujeres? Y digo, bueno, eso no me lo he inventado yo, eso salta a la vista. Madre esclava cría hijos esclavos, madre libre cría hijos libres. Entonces, normal que en todos los conflictos, en todas las dictaduras, vayan a por nosotras, porque somos el pilar del mundo. Nosotras creamos a los seres humanos, les educamos. Entonces, según y las madres iraníes, desde luego la inmensa mayoría han criado a sus hijos luchadores y lo están demostrando, sobre todo en estos 6 últimos meses. No es la primera vez que nos matan por la calle a tiro limpio protestantes pacíficos. La última vez que también se lió muy gorda fue en 2019. Y en 3 días asesinaron a 1.500 personas con francotiradores en los edificios. O sea, que tú ibas a manifestarte, como nos vamos aquí a manifestarnos. A mí me da mucha alegría cuando voy a alguna manifestación. De verdad, me siento muy privilegiada de poder salir a protestar contra aquello que no me gusta y luego juntarme con gente de que somos más o menos de la misma onda. Y luego después nos vamos a tomar unas cañas. Es que yo voy con alegría. Allí la gente, cuando va a salir a la calle a protestar, se graba vídeos. Dice que goza de perfecta salud, que no tiene intención de suicidarse y que si le detienen, que siga la lucha. Porque curiosamente desaparece, luego aparece, es que le hemos encontrado en el suelo, se cayó de un alto, o tenía problemas cardíacos y le dio un infarto en las dependencias de las guardias de la revolución, cuando la realidad es que mueren bajo tortura. Eso es lo que les pasa a los protestantes pacíficos desarmados en Irán. Lo que está clarísimo, clarísimo, que esta revolución Mujer, Vida, Libertad, nacida en Irán, ha nacido en Irán, afortunadamente, para remendar el daño que hemos hecho al mundo entero de no haber sabido parar la llegada de los islamistas al poder. Nunca tenía que haber pasado. Esto es una mancha deshonrosa, vergonzosa, negra de la historia de Irán, de la milenaria historia de Irán, y como tal anécdota se quedará para la historia. Y también se quedará para la historia la revolución Mujer, Vida, Libertad, en la que las mujeres y los hombres, hombro con hombro, han luchado para conseguir la igualdad prácticamente desde el inframundo. No os podéis imaginar lo que es vivir allí. Desde inframundo lo han pagado con sus vidas, con su vista, con vida física y psíquica, porque hay muchísima gente que luego sueltan circunstancias X, pero ya no vuelven a vivir, se quedan hechos unas plantas, porque les han torturado tanto a todos los niveles dentro de las prisiones islamistas, que hay un montón de cárceles en Irán, pero es que aparte mínimo 80 camuflados, que son pisos de tortura, casas de tortura. Pero aún así esta revolución va a seguir, y lo que va a quedar para el mundo es el apoyo que hayan tenido
esta gente tan sumamente valiente, esto también se va a quedar para la historia. Lo mismo que se ha quedado para la historia quienes ayudaron en su día a los judíos, ¿verdad? Quienes salvaron niños judíos y quienes miraron para otro lado pensando que esto no va conmigo. Los que miraron para otro lado diciendo esto no va conmigo, muchos países de Europa empezaron a sufrirlo. Igual que hicimos con los sirios, que miramos para otro lado y ahora lo están sufriendo los ucranianos con de los mismos elementos, el mismo sufrimiento. No, el mismo no, el de los sirios ha sido espantoso y sigue siéndolo. Entonces lo que os quiero pedir, por favor, es que os pongáis de manera activa, que intervengáis en esta revolución que va a marcar historia, que va a ser, ya es histórica, porque es la primera revolución feminista de la historia de la humanidad. Que os sumáis a esta revolución, que intervengáis, que seáis parte. Esto es algo por algo bueno que está pasando en el mundo, que anda aquí. No hay que buscar para buscar algo bueno. Esto lo es. En redes sociales vuestras, en charlas, acudiendo a las manifestaciones, poniendo en vuestras ventanas de las casas, mujer, vida, libertad. Es que cualquier apoyo que haga entender a nuestros gobiernos que los pueblos estamos con la democracia, estamos con las libertades y no nos interesa ni política ni económicamente tratar con islamistas, porque no nos puede traer nada bueno. El gobierno islamista de Irán es un gobierno terrorista, tanto para su gente dentro como para gente de fuera de sus fronteras. Por ejemplo, a los activistas a nivel internacional ya se han cargado a los activistas opositores, activistas de derechos humanos como yo, gente de a pie, a más de 150 personas. Y luego aparte están sus actos terroristas que financian lo que es Hamas en Palestina, lo que es Hezbollah en Líbano, y lo que son todos los grupos terroristas, islamistas, están pagados con nuestro dinero del petróleo y nosotros pasando hambre. Y el jefe de Al-Qaeda está en Qom, está viviendo maravillosamente bien. O sea que es un país peligroso para el mundo entero. Pido vuestro compromiso, porque ya sabéis lo que hay, sabéis que no nos va a traer nada bueno, que yo como mujer no me siento segura aquí siquiera, porque sé que el islamismo, como cualquier otro virus, busca expandirse y cambia de formas, como está cambiando ahora. Pero me va a llegar, esté donde esté, me va a llegar. Es su propósito. Cuando llegó Khomeini a Irán, dijo que Irán como tal no tiene sentido, que es tierra que ha florecido para Islam, que es tierra conquistada para Islam. Y eso es lo que quieren absolutamente para todos los países del mundo. Y no pretendo sembrar pánico de verdad, sino es que es la realidad. Y no está tan lejanos. Nos pillaría a nuestros hijos y nietas sobre todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora... Muchas gracias, Nadia. No he podido contarte porque es que nos has contado tantas cosas y más. Y más que hay. Y más que hay. Y más que hay. Bueno, no he entrado en detalle en nada. Solo he pasado No, así de puntillas. Si entras detalle, aquí estamos horas. Muchas gracias. Ya habrá ocasión de seguir. Sí. Bueno, pues ahora interviene Shapiri y luego... Yo no voy a dar mucho detalle porque vamos a pasar horas y horas y yo no digo cosas, pero luego si hay en debate, si me preguntáis cualquier cosa, ya lo contestaré. Bueno, ante todo, hola, muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar quisiera agradecer vuestra presencia en este acto sobre el derecho de las mujeres afganas y un agradecimiento especial a Doña María por invitarme. Para mí es una satisfacción sobre que hay muchas personas interesadas en seguir los acontecimientos que están dando lugar en mi país, Afganistán, y por lo que esta situación repercute negativamente sobre los escasos derechos de las mujeres afganas. Afganistán, voy a dar esto, a ver si me consigo.
Mira, está Ana allí. Mira, ya Sí. no. Me quito. Espera, que yo también Espera. quiero ver. Ah, no os importa, ¿no? Que me- Uy, luego me ven. venga, Cuidado que no te caiga. cuidado, que no somos Uy, los a mí islamistas. más de uno, ¿eh? A ver si venga el primero. Sí, venga. No. Sí, ya se está viendo. Ah, querías en la primera. Al primero la Estás mapa. pasando La mapa. Es que lo tienes al Pues, revés, boca ah, abajo. Sí. La mapa. Ah, era la primera. He dicho mal. Porque lo tenías así al revés, boca abajo. Entonces iba para atrás, para adelante. La mapa vencida, la mapa sale que es que justo voy a hablar de esto. Este es. Tienes que parar, ¿no? No, ahora y luego se ha ido otra vez. Lo debes de tener para que con transición. Es que lo tienes puesto con una transición. Ah, sí. Con un Vale. automático. Afganistán es un... Ya ha salido otra vez. Ahí. Afganistán... ¿Quieres se que lo va. sujete? Por favor. A ver. Sí. Ah, no, no vale que lo sujete. No, es que eso Ah. es que en el PowerPoint hay una transición Quieta. puesta. Bueno, ya se ha visto un poco la mapa. Estoy aquí. Afganistán es un país musulmán y muy tradicional y con una posición geográfica especial e importante en la región. Por eso quería que esté ahí. Mencioné estos 3 puntos porque todos los problemas de las mujeres afganas giran en torno de esos 3 puntos. Afganistán tiene una posición geográfica muy importante que se encuentra en medio de 3 áreas económicas, cultural, geopolítica de la región. Desde el sureste limita con Pakistán y por el oeste Turkmenistán y también con Irán y por el norte Pakistán y Tayikistán y más importante por intereses en el noreste con China. Por lo cual los conecta esas 3 áreas y los Asia Central y Asia del Sur se pueden abrir buenas oportunidades para negocio, lo que interesa. Por lo tanto, hay muchos intereses sobre esta tierra, por lo cual se ha invadido varias veces por superpoderes, por soviéticos. Bueno, sí, ¿Paso ya? sí, pero el otro. Bueno, eso se va en la última, da igual. Ya lo he dejado. Ya lo... Ya que vaya pasando, ¿qué piensas? No, Es que yo no lo sé. Ah, yo sujeto ahí, estoy Ahí, sujetando. bueno, ahí lo y me dejas, obedece. Uy, yo no me obedece. María, que estás. Se va, bueno, pues lo que mueva. Por lo tanto, hay muchos intereses sobre esa tierra que le he dicho que está invadido por soviéticos, por Inglaterra, por los ingleses, luego por soviéticos, luego ahora, bueno, Estados Unidos con todos los países internacionales que han invadido Afganistán. Y los derechos de las mujeres en Afganistán han sufrido mucho altibajos por esa situación geográfica que tiene Afganistán. No es por cara guapa de las mujeres, es la tierra, es donde está Afganistán. Porque en 1923, que es la reina, de 1923 a 1929, Aman Khan, que ha conseguido independencia de Afganistán, y su mujer Soraya, que han trabajado muchísimo por el derecho de las mujeres. En el año 1923 a 29, que ha reinado este rey, es el rey. Mujeres teníamos derecho a voto, mujeres teníamos derecho a estudiar, mujeres que eran, bueno, prensas, mujeres teníamos de todo. Este mismo fanáticos religiosos han rebelado contra eso, se han levantado contra él, se han destruido el gobierno y todo el derecho de que las mujeres han conseguido con esa reina y se ha ido, bueno, se ha ido abajo. Y los derechos de las mujeres en Afganistán, pues ya se le dije, hubo momentos que la historia ya se le dijo también esto, los décadas de 70, que yo estaba en Afganistán, hemos tenido muchos derechos a estudiar, que yo estudié en Afganistán, luego licenciada en Irán, que porque estaba mi marido ahí, tenía que estar ahí, teníamos mujeres en parlamento, mujeres ministras, mujeres que como profesoras en universidades, médicos, abogadas, teníamos de todo en década 70, perdón, de 70 a 80, y hasta llegamos a 90. En 92 llegan los fanáticos mujahidines al principio,
han sido muy extremistas con las mujeres tenían que estar, se han anulado totalmente las mujeres de ambientes sociales, de política, de economía, de colegio, es que no ha quedado ningún espacio para la mujer en la sociedad afgana. Y luego han venido los talibanes más extremistas desde el 96 de 2001. En la época de los talibán, ya lo sabemos todo el mundo, que las mujeres con burka, que burka no es nuestra, es un invento de los pakistaníes, que las mujeres afganas con pañuelos así, mujeres mayores lo ponían en la cabeza, que en muchas partes había una costumbre, tradición, que la mujer tapaba su cabeza con algo, pero burka nunca lo habíamos visto, que tenía una rejilla a la altura de los ojos, que a través de esto mujeres tenían que ver su camino, pero muchas mujeres caían al suelo, que le atropellaban coche, que no podían. Entonces eso para nosotros ha sido una celda de tela, como que la esclavitud de la mujer ha salido a raíz de esto, que la mujer es que nulo, no tenía que salir en la calle, ni no tenga ninguna importancia. Bueno, luego las épocas de, bueno, este avance es todo de los años 70, que las mujeres que, bueno, en universidades, en laboratorios, bueno, de todo han trabajado. Pásalo, todo es que está ahí. Se ha apagado. Bueno, se le hemos cargado. Vamos a llamar a Ana. Sí, bueno, ya está. En la época de los talibán también hemos tenido buenas, bueno, yo he terminado mi bachillerato y el rey de Zahir Shah, su mujer Miran, está sin velo, es que no tenía velo, y ayudaba a su marido a salir afuera de extranjeros, sus viajes, su política, todo participaban. Parece mentira, mira, esas mujeres mira, esa es la reina de antes, es que la hemos ido atrás. Sí, es que no sé cómo funciona esto ya. A ver si lo vemos. Bueno, ya es un caos. Bueno, en fin. Bueno, y cuando ha intervenido la Fuerza Internacional en Afganistán en 2001, pensaban que ¿cómo se llama el señor este? El líder de Talibán, que lo ha hecho... No. Era de Al-Qaeda, era el líder de Bin Laden. Pensaban que Bin Laden está en Afganistán y van a buscar a él, porque Bin Laden ya lo sabemos de su nombre, que no es afgano, que es de Arabia Saudita. Y le han echado bomba y que querían, bueno, a nombre de eliminar a los terrorismo, y ahí han echado bomba y han intervenido. Bueno, por ese tiempo que estaba la Fuerza Internacional de Afganistán, las mujeres han recuperado hasta cierto punto relativamente sus derechos, porque han conseguido en ciudades grandes como Kabul, Mazar Sharif, Jalalabad, Mazar, esas partes, pero en zonas rurales las mujeres seguían igual. Pero sí que estos avances, todavía que las mujeres han conseguido sus carreras de ser abogado, médico, pero las mujeres a partir de 2001 no eran mujeres de década 90, las mujeres han aprendido mucho, se han visto cosas, ya son más intelectuales y que no podían engañarle a mí mismo. Yo ahora estoy sacando doctorados en derechos de la mujer en Islam, enfocado en Afganistán, en el caso de Afganistán. ¿Por qué? Porque es mi sangre, mi cuerpo no me pide que lo haga esto. ¿Por qué nos pasa esto a las mujeres en países islámicos? Realmente lo que me dice mi padre, realmente lo que me dice mi vecino, hombres de mi familia o amigos, ¿está en Islam? Y yo quería investigar por mi cuenta, que si realmente es así o que nos inventan, tiene color política. Y ya lo he visto, que hay cosas que un poco de extremistas, pero si investigas realmente no es así. Islam ha venido a las mujeres para que libran de que lo enterraban vivas. Y después de eso, cultura, aprender, esa es obligación para ambos sexos. No es que lo prohíbes. En Afganistán ahora mismo está prohibido totalmente. Tanto universidades, colegios, todo está prohibido totalmente. Ese no es por Islam. Y el primer capítulo de la mujer, en primer párrafo de versículos, lo dice ahí,
que Dios ha dirigido a las personas, no pues de hombre y mujer, personas. Tienes que respetar uno a otro y sus derechos iguales tienes, excepto en piedad, que seas buenas personas. Sí que hay lo que dan colores políticos o lo que quieren para durar sus gobiernos, para que continúen sus gobiernos, eso lo interpretan a su manera, a su favor también. Hay cosas que la verdad, hay que como investigadoras, yo soy ahora mismo investigadora, pero lo que es Islam, si aplican ahora mismo en Afganistán, en Irán no va a ser tan fuerte. Hay cosas que están a favor de las personas, derechos humanos. Pero eso lo interpretan a su manera, para que poder gobernar. Es que dan color política. Educación, por ejemplo, es esta obligación. Pero en mismo religiosos que tienen un poco de la cabeza y mente, son intelectuales, y dicen, vale, los talibanes, si quieres que las mujeres no están, que no cierres universidades, no cierres colegios, si le pones un velo, que pongas un velo, si separas hombres y mujeres, que separas, pero ¿por qué cierras? ¿Por qué lo cierras puertas de la universidad y colegio a cara de las mujeres? Esto no es así. Ellos porque quieren que mitad de la población están encerradas, que no digan nada, que se tienen por una manera callados. Y esto que se intentan y que pretenden los talibanes, que por lo menos, porque en Afganistán han muerto muchísimos hombres y hay más mujeres que los hombres, entonces más de mitad de población lo tiene callado, que no protesten. Ahora mismo las mujeres no están callados, salen a protestar por sus derechos, por derechos de trabajar, a estudiar, derechos básicos, por favor. Y lo vemos ahora mismo en Afganistán, que las mujeres que no dejan trabajar, y eso mantiene a su familia, que tienen 10 hijos, que tengan sus suegros, que tienen gente menos válidos, y eso tienen que mantenerlo. Si esas mujeres no dejan que estudien, es un drama de desnutrición. Y al final, consecuencia de esta desnutrición, aumentan muchas tasas de mortalidad infantil y de gente mayor. Es genocidio total. Entonces, eso no es ni es Islam, ni ninguna religión lo permite esto. No vamos a decir que el Islam es así. Islam no es así. Islam hay cosas que tiene que, en forma, el Sharia es que lo significa como la agua que pasa por naturaleza, que se adapta por cualquier forma. Si está alto, alto; si está bajo, bajo; si está sitio ancho, si es piedra, piedra, pasa de ahí. Entonces hay que interpretar a los capítulos de la religión según el tiempo. Islam no ha venido para un tiempo y para un lugar, ha venido para todo el mundo y para todo tiempo. Es lo que yo he investigado, pero es que le dan color política, es que son asesinos. Estos talibanes son asesinos. Es que no pueden ver a las mujeres. Pero es que, yo no lo comprendo muchas veces, pero discuto es el machismo total. Es un país machista, y los hombres, muchas veces digo que aquí en Europa también han venido los hombres afganos, ponen corbata, pero yo digo talibanes con corbata. Pero el mismo trato que tienen en Afganistán, el mismo trato tienen aquí con sus mujeres. Por un lado, que tienen miedo que si lo pegan o lo que sea, que van a juzgar. Aquí hay tribunales, hay policía que van a buscarlo eso, pero tienen tan amenazado por entrar en sus casas que yo los conozco. Que la mujer, si marido dice, pones velo, pone velo. Si haces comida día y noche para él, vale. Sales de casa, vale. Si no sales, pues no sales. Aquí mismo tienen torturadas a sus mujeres. Y entonces esa mentalidad que yo digo, ignorancia y fanatismo, no depende de siglo, ni depende de esto, porque aunque estamos en época de ordenadores, de todo esto, pero hay gente fanáticos. Pero antes había en época de ignorancia que entraban las mujeres, y ahora también están encerrados en sus casas y no los dejan trabajar ni estudiar, desgraciadamente. Y los talibanes, espera que lo... Me he perdido.
Sí, los gobernantes de los talibanes han emitido más de 20 decretos para restricción contra los derechos de las mujeres, cada uno de los cuales es una clara violencia de los derechos humanos y de las mujeres en todas las esferas económicas, culturales, sociales y políticas. Disolvieron el Ministerio del Asunto de la Mujer, así eliminaron con eficacia el derecho de la participación política de las mujeres. Negaron los derechos a educación superior a niveles primarios. Millones de las niñas no tienen derecho a la escuela ni a las instituciones de educación profesional y superiores. Esto es genocidio cultural. Al mismo tiempo, es una clara violencia del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos, Economía Social y Cultural. Todas las personas, lo que dice este artículo, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a la igual protección de la ley. El artículo 13 de Convención contra la Discriminación en la Educación, aprobada en diciembre de 1960, y la Declaración de la Conferencia de Países Islámicos, dice: ninguna restricción de edad, de género, religión, creencia, profesional no puede interferir con estos derechos. Negaron derecho a trabajo. Según el orden del líder de los talibán, Amir al-Mu'minin lo llaman, las mujeres no tienen derecho a trabajar que no sea sectores de la salud pública para mujeres, porque en hospitales, en centros de salud, si un hombre médico no puede tocar cuerpo de una mujer, tiene que ser la mujer. En escuela infantil, porque ahora superiores no lo dejan, mayores de 12 años no tienen derecho a estudiar, en esa escuela tienen que ser profesoras mujeres, no pueden estar los hombres. En ciertas medidas de seguridad, porque para registrar a una mujer, aunque sea con aparato, un hombre no puede registrar el cuerpo de la mujer, tiene que ser una mujer. En estos sectores sí que le han dejado mínimo derecho que las mujeres trabajen. Y la prohibición del trabajo, además de perjudicar el crecimiento y desarrollo del país, ha extendido la pobreza y la inseguridad económica, especialmente inseguridad alimentaria de las familias y los niños. Consecuencia de los factores de desnutrición aumenta la tasa de mortalidad de infantil. Según el Foro Organización Mundial de Alimentación, en Afganistán las familias y los niños están condenados a la desnutrición y a morir, consecuencia de 4 décadas de la guerra, porque Afganistán está 4 décadas que están en guerra. Talibán prohíben el derecho a participación de las mujeres a niveles de toma de decisiones, como a nivel judicial, fiscal. Ese decreto han transformado por completo el sistema de un solo género, masculino, machista, discriminatoria contra las mujeres. Han excluido a las mujeres de la vida social totalmente. Las mujeres no pueden protestar pacíficamente, como Irán. Para lograr sus derechos son detenidas y encarceladas. Los talibanes en mayo de 2022 decretaron que las mujeres deben cubrirse la cara en público. Y también las indicaron que deben quedarse en sus casas, salvo en casos de muy necesidad. Y los aspectos de presentadores de televisión, y antes me ha preguntado el señor que me estaba entrevistado por qué no sale de Afganistán noticias sobre la situación, porque lo tienen prohibido totalmente, no quieren que salga información del país lo que están haciendo. Y por eso las mujeres tienen que, aunque están, bueno, por WhatsApp o por Facebook, alguna cosa, o graban algo, tienen que estar cubierta de cabeza, de un P de cabeza. Y si no respetan, el padre o hermano, o está casada, el marido, son responsables y castigados. Si no respetan, llevan al marido, llevan al padre y lo cargan. Por lo cual, actrices, músicos abandonaron el país. Se prohíben que las mujeres atravesaran grandes distancias, más de 72 kilómetros, sin un hombre de la familia. Les prohíben también acceso al servicio esencial sin hombre de la familia, los matrimonios forzados y los de los niños o infantiles, y la flagelación de las mujeres en la pública es diaria. A las mujeres, si mínimo se ve el pie desde debajo del burka, lo castigan. Si protestan, digan: oye, pero yo soy
una profesora, es que tengo que dar clases, ahora tienen clases escuelas de historia clandestinos, a través de internet le dan clases online. Eso que lo dejan, es que muchas veces cortan antenas, internet lo cortan para que no consigan esas cosas. Y no oyen ninguna protesta, ninguna cosa de fuera del país. Bueno, totalmente, tanto hombres y mujeres en Afganistán están encarcelados. Los hombres tienen que poner barba, tienen que poner turbantes y tienen que tener ropa amplios. Y luego yo le he visto otro día que una cosa tan absurda, que lo han hecho un restaurante super lujo, lo sacan que han trabajado. ¿Y por qué qué hace falta? Dar de comer a la gente, dar vivienda a la gente ante todo. ¿Y para qué tienes que gastar en esto? Porque a lo mejor han pagado a algún país para que lo hagan esto. O las mezquitas que lo gastas, ponen oro por todos lados. ¿Y a qué me sirve esto? Dar de comer a los niños, darle vivienda a la gente. Esto que lo que no solamente las mujeres, de verdad, hay hombres y niños, está pasando mal. Las mujeres afganas hemos pasado apartheid de género desde 1992 hasta 2001 y ahora esta situación no podemos soportar otra vez el mismo genocidio en Afganistán. Y lo quiero que yo soy como portavoz de las mujeres afganas, doy a todo el mundo las voces de las mujeres de toda la población afgana, especialmente las mujeres, que por favor escuchar de las mujeres de población que no tienen ninguna culpa, siempre por política, por situación geográfica, por religión, lo que dicen los talibanes o interpretan a su favor, están castigando a las mujeres y a los hombres menos, pero a las mujeres y las niñas pobrecitas. Antes yo vi de Nilüfer que gente por ser pobre, para sacar algo de comida, venden a sus hijas. Yo le he visto que las niñas de 7 años, 4 años, lo pintan, lo ponen ropa de brillantes encima de una piedra y lo ponen $2,000, $3,000. Y si yo soy una madre, y soy una persona, y me sale lágrimas y no puedo decir más de esas cosas. Eso es lo que está pasando en mi país. A nombre de religión, desgraciadamente, pero lo que es un asesino, no puedo decir otra cosa. No respetan derechos humanos de nadie, ni de hombres ni de mujeres. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ti, Shapiri, nos contáis cosas terribles, pero os agradecemos que nos lo contéis y que nos... necesitamos saberlo, sabemos muchas cosas, pero hay otras que todavía nos parece mentira, ¿no? Cuando nos lo contáis. Y desde luego, en fin, lo agradecemos y que nos remováis, precisamente, que solicitéis que nos removamos y que difundamos todo esto, ¿no? Y en la medida que podamos... Perdona que te corto, porque yo cuando estaba en talibanes en la década 90, yo aquí en España le he traído como 70 o 80 burkas, han puesto los hombres, han salido de manifestaciones en la calle. Yo en toda provincia de España, gracias a esta población de España, que son muy buenas y que respetan derechos humanos, son muy personas, me he ido a todas las provincias, le he dado voces de las mujeres. Hemos trabajado esos vídeos que tengo yo de aquel momento. Y ahora que le han añadido alguna cosa más de esta situación, porque llevan 2 años, no han hecho ningún trabajo para hacer servicio público, eso es gente. Y al final lo vamos otra vez en el mismo problema que caemos otra vez. Eso no es justo. Eso no es justo, que lo que están haciendo con nosotros a nombre de religión, a nombre de lo que sea, me da lo mismo, que respeten derechos humanos. Que las mujeres también somos personas. Y necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos conocimiento. Y las niñas, en Afganistán las madres con cultura y las niñas analfabetos. ¿Qué es esto? Es una desgracia total. Es un genocidio cultural de la parte del género. Bueno. Gracias. ¿Queréis intervenir? Que nos ha dejado muy noqueados, pero yo creo que seguro que tenemos cosas que intervenir, que preguntar. Walid, Antonio.
Raquel, vamos a hacer como varias preguntas y una vez hechas que se contesten, ¿no? En vez de una a una. Así que Walid, Antonio y Raquel, de momento. Sí. Walid. Bien. Enhorabuena por el acto, que es muy importante realmente en estos momentos que haya ese tipo de actividades para dar a conocer, visibilizar la situación de las mujeres en países como Irán, Afganistán, incluso otros países vecinos también. Quería decir una cosa en relación con el islamismo chií de Khomeini. Realmente, yo pensándolo un poco, sé que Khomeini, por ejemplo, tuvo muchísimo interés en traducir, bueno, si lo tradujeron del árabe al persa, de obras de Sayyid Qutb, que es uno de los más importantes islamistas de Egipto, el segundo fundador de los hermanos musulmanes. Por lo tanto, existe un trasvase entre las dos ramas del Islam, es decir, el islamismo en el fondo tiene dos caras, del sunismo y del chiismo, y había empezado en Egipto, aunque en Egipto fueron prohibidos durante mucho tiempo, nunca han alcanzado el poder hasta después de las primaveras árabes en el 2012, pero realmente hubo ahí un interés importante por parte de las autoridades iraníes, especialmente de Khomeini, para conocer la obra de otro islamista que es el egipcio. Actualmente, otra de las cosas también que se me ocurren, el islamismo chií ya no solamente se ha quedado en las fronteras de Irán, como sabemos, sino ha salido a los países vecinos. Yo soy iraquí e Irak prácticamente hoy en día el sistema lo tiene como Wilayat al-Faqih también. Sabéis que tenemos ahí a Sistani, que es otra cara parecida a Khamenei, por ejemplo. Prácticamente todo el poder gira en torno a este ayatollah, porque los políticos iraquíes que no pueden hacer absolutamente nada si no van al oráculo a pedirle consejo. Tienen que viajar a la ciudad de Najaf todos los días para cualquier cosa, es decir, es la máxima autoridad. Y lamentablemente el país está en manos de milicias, la mayor parte de ellas son pro-iraníes, financiadas, apoyadas, instrumentalizadas por Irán. Sabemos que hace 2 años como asesinaron a Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Él iba y venía porque era el presidente de las brigadas Quds, iba y venía a Irak como si fuera su casa, sin ningún tipo de visados ni autorización. Basta saber, hoy en día el embajador iraní en Bagdad tiene más poder que el primer ministro iraquí, por ejemplo. Es decir, esa es la realidad de este país. Y una tercera cosa, yo creo que muy importante, que has dicho, Nilufer, también, el tema de la propaganda que hace el sistema iraní, el gobierno iraní, en todas partes, incluso en España. Por ejemplo, en las universidades tenemos una influencia increíble. Llegan hasta los rectores, los vicerrectores, los profesores. Yo mismo alguna vez he asistido a alguna conferencia y he visto que algún profesor o profesora hablaban de Irán, vertían un vocabulario, es como si estuvieran hablando de Suiza o de Finlandia, y dices, madre mía, qué país más democrático, qué maravilla. Y resulta que hablaban de Irán, una cosa curiosísima. Gastan muchísimo dinero, pagan viajes a Irán, iban estudiantes, iban profesores para volver y hacerles este tipo de propaganda. Y una cosa para la señora Hakimi, yo creo que los musulmanes hace falta que tengan una especie de autocrítica. Hace mucha falta, sinceramente, porque el Islam, como las otras religiones, especialmente las religiones monoteístas, son discriminatorias con la mujer. Yo le puedo decir decenas y decenas de aleyas en el Corán, actitudes del profeta que desprecian a la mujer y la tratan mal. Todo eso tiene su reflejo en los códigos de la familia, es decir,
no viene de la nada, viene de la historia, viene de los textos, es decir, cualquier código de la familia en cualquier país musulmán, la mujer sale horriblemente dañada en todos los aspectos, el divorcio, el matrimonio, los matrimonios forzados, la herencia, bueno, hasta saber, por ejemplo, clarísimamente que al varón hay que darle dos partes, el doble que a la mujer hay que educarla, hay que pegarla si no obedece. Todo esto está en los textos. Creo que hace falta que tengamos una especie de... Exacto. Es que no, hay que hacer cosas buenas que no tenga, hay que decir lo que es buena, buena, lo que es mala hay que criticarlo, claro. Gracias. Antonio. Sí, dos preguntas. Para Nilúfar, el asunto es decir, hay mucha inestabilidad en Irán a raíz de las movilizaciones sociales de las mujeres y también, claro, Irán está en un contexto geopolítico, digamos, donde Estados Unidos, digamos, es enemigo de Irán, en fin, influye también todo esto en la geopolítica, es decir, ahora, la pregunta es, Irán, el gobierno de Irán, como tú has dicho, un gobierno, digamos, expropiatorio de la revolución que se hizo, fue expropiado por esta casa, pero ¿qué apoyo social tiene? Es decir, porque un gobierno, 40 años, o sea, la pregunta es, ¿qué apoyo social tiene? Porque también tiene apoyo social. Esta es la pregunta. Y para ti lo siguiente, para Safir, los talibanes, que han estudiado el tema de talibán, o sea, la historia del movimiento talibán, saben que es una cosa extrañísima. O sea, digamos, es verdaderamente curiosísimo, de cómo se forman en madrasas, en Pakistán, digamos, la formación de los talibanes está muy unida a Pakistán. Esto es así, digamos, como grupo político, porque al fin, los talibanes son un grupo político, instrumentalizado por unos y por otros. Pero al final lo que te digo es, este gobierno no es reconocido por nadie en el mundo prácticamente. Entonces, menos mal. ¿Quién está detrás de los talibanes? Porque yo sé que ahora el gobierno de Talibán, el gobierno está sustentado financieramente, paradójicamente, por Estados Unidos, que es el que le está enviando dinero. Esto hay que decirlo, la gente no lo sabe, pero el sostenimiento básico de divisas que entran a Afganistán es de Estados Unidos. Es una cosa sorprendente. ¿Quién está detrás la pregunta es, ¿quién está detrás de Talibán? Dije yo antes que... Perdona, que lo... Sí, no, perdona un momentito. Has terminado, Antonio, de preguntar. Raquel, y luego contestáis. Vale, ¿parece? Raquel, por favor. Muchas gracias a las dos por expresaros también en el español, que nos habéis dado bastante información. Hace unos días en el país salió un artículo a toda clara en el que había un comando de mujeres que se habían organizado y eran una milicia que yo creo que estaban combatiendo en Afganistán. Entonces, ¿sabéis algo de esto? Formado exclusivamente por mujeres, con indumentaria, que salía en la foto con también fusiles y todo. Entonces hay una respuesta popular, porque en Irán sí, pero hay una respuesta por parte del pueblo... ¿Contra o a favor? En contra. Y era una milicia que estaba, salía toda la instrucción y que estaba preparando, yo creo que atentados contra los talibanes. Entonces, ¿sabéis algo o no? Yo sí. Sí. Este grupo Ya hemos de... terminado. Vale, muy bien, ya está. Ya han terminado de preguntar, ya podéis responder. Sí. Vale, estos grupos son del grupo del hijo de Ahmad Shah Massoud, que cuando combatía contra los rusos ha ganado, es un líder de todos los mujahidines afganos. Cuando Talibán ha venido, Massoud juntó con los americanos, dijo es que podéis entrar en Afganistán para que los talibanes nosotros echamos del Afganistán. Estados Unidos ha hecho lo mismo. Ahora es que volvieron los talibanes y el hijo de Ahmad Shah Massoud levantó en la misma zona del Panjshir,
Cuando levantó casi mayoría los militares anteriores de época de Ashraf Ghani, escaparon del país. Las mujeres que han quedado, ellos ahora levantan. Estos son mujeres que Mas'ud, hijo Ahmad Mas'ud, el otro es Ahmad Shah Mas'ud. Hijo ha preparado un grupo combatiente de las mujeres contra el gobierno de Talibán. Talibán también ha hecho. Talibán también. ¿Por qué? Talibán por esto ha hecho que ya no pueden las mujeres tocar los hombres. Un talib no puede tocar a una mujer. Ahora talibanes que han hecho un grupo de las mujeres preparan para que ellos puedan registrar como policía. Sí, los dos lados tienen. Los dos tienen. Esto sí es verdad. Por Shapiri está con lo que... no, lo que es que no me acuerdo lo que... Sí, no, lo que me has preguntado Antonio. sí, sobre una cosa que me has preguntado que hablando así me ha ido. No, o sea, ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? La verdad, los talibanes ya lo sabemos que la población no ha votado. Han venido ellos porque a mí me ha dado un shock de golpe que han venido talibanes y ya lo sabemos que había varias veces como una conversación de paz en Qatar. Estados Unidos y representantes de muchos países de Occidente han hablado con los talibanes en Qatar, preparándolo a ellos para que vayan a Afganistán para gobernar otra vez. Los talibanes se le han prometido que le han dado un permiso que tenían que respetar los derechos de todo el mundo, derechos humanos y en especial de las mujeres. Ese que yo lo he oído está entre comillas lo que sea, pero es la promesa que le habían dado, pero no han cumplido nada. Entonces detrás de ese que lo que tenían conversaciones de paz en Qatar, eso es que lo están apoyando. ¿Me entendiste? Yo creo que estaba con representantes de Estados Unidos, representantes de Occidente, algunos, no todas. Entonces lo que han hablado en Qatar, que cómo tienen que entrar en Afganistán y que tardaron meses y meses, esos que están dando apoyos. Hasta que no hagan nada contra. Cuando hagan los talibanes alguna cosa que ellos no quieren, entonces sí lo hagan. Detrás de los talibanes, ahora mismito, Estados Unidos está. Sí. Semanal, 40 millones de dólares manda para los talibanes para que ellos no queden sin dinero, sin pagar el sueldo. Tiene miedo Estados Unidos que cuando no apoya a los afganos, talibanes, ahora de momento talibanes tienen riqueza mucho. Esta riqueza de Afganistán vuela, pierden los americanos. Segundo es, alrededor de Afganistán hay Irán con bomba atómica, Sí, hay China, bomba atómica, Rusia lo mismo, la India lo mismo, Pakistán lo mismo. Estados Unidos no está interesado que deja Afganistán mano de ellos. Primero Estados Unidos, el segundo Pakistán, que tiene intereses para que con los talibanes puede gobernar y controlar afganos. Y ahora Rusia también está detrás de los talibanes, que no deja talibanes que no reconocen. Está intentando es que el mundo lo conozca. Y América también está interesado que reconocen a todos los talibanes. Pakistán también está. Ahora Irán también hace 2 semanas que dijo ya, reconocemos. 4 países, Estados Unidos, Pakistán, Irán, Rusia. Y China también tiene intereses económicos para hacer un contrato con Afganistán. Y aparte que Afganistán tiene una situación estratégica muy buena. De China a Golfo Pérsico hay un camino, como un puente. Desde Rusia hasta el Mar Indio, como un puente, el segundo. Y aparte que está rodeado Afganistán con cristianismo ortodoxo, hinduismo, islamismo. Entonces eso también es un peligroso, que no quieren dejar Afganistán con esta situación buena que tiene, situación estratégica, está en manos del otro enemigo. Estados Unidos no deja para Rusia, Rusia no deja para Estados Unidos, luego Estados Unidos no deja para los chinos no dejan para ellos.
Eso. Doctor Walid es profesor de historia, es mi profesor. ¿Puede decir algo sobre este tema que es verdad? Sí, me acuerdo perfectamente. Es que he estado en su tesis doctoral como miembro del tribunal. Era miembro de mi tribunal cuando he defendido mi doctorado. Era el tema de Afganistán. Encantado. ¿Y sacaste Sí. Arabia Saudí. Sí. Arabia Saudí. ¿Ah? Arabia Saudí. ¿Qué? Ah, es verdad. Ahora última vez Arabia Saudita. Solo Arabia Saudita. ¿Por qué está detrás de los talibanes? Cuando estaba enemigo de los iraníes, por chiismo y sunismo, no quería apoyar talibanes, sunismo y pashtunismo. Ahora es Irán cambiado su política. Dijo, mejor que nosotros apoyamos, no importa que son sunitas, no importa que son pashtunes, porque Irán nunca no está de acuerdo con un pashtun que gobierna, un sunita que gobierna. Y ahora no sé qué política. Estados Unidos, Irán ha encontrado, ha abierto la puerta de la embajada de los talibanes en Teherán. Irán ha abierto, Dubái ha abierto, ahora dicen que Turquía también abre, dicen que Rusia también abre. Hay políticas sobre Afganistán, ninguno nos deja que Afganistán mana de esta otra enemigo. Voy a contestar a Mari, no contestar, sino que hacer un comentario sobre lo que has dicho, que ha sido fantástico, que el chiismo está creciendo, el chiismo extremista está creciendo. Donde hay hambre están naciendo chiitas como setas, porque se les compra, se les da un sueldo para que se conviertan, para que sus mujeres lleven hijab y para que haya más chiitas en el mundo. En África está habiendo chiitas a punta pala, en América Latina a punta pala. Es que cuando os digo que tengo pánico, hay motivos detrás. Y otro motivo, aparte del dinero nuestro que se lo están gastando en comprar chiitos, está de que ellos dicen que van a conquistar el mundo por el vientre de sus mujeres. ¿Cómo es eso? La edad nupcial en Irán conseguimos que se subiese a los 13 años, de los 9 que lo habían puesto, pero esto no quiere decir que no se las case antes. Se les puede casar prácticamente a cualquier edad, pero bueno, más o menos los 9 años se le puede solicitar un permiso especial a los tribunales islamistas y suele concederse. Y en todo caso, cuando no se solicita y se ha casado la niña tal, no le trae consecuencias judiciales al tutor varón. Entonces, esta criatura, si sobrevive a sus obligaciones conyugales, si sobrevive a los partos, pues está pariendo desde que tiene el primer periodo hasta que tiene el último. Y en Irán hay muchísima propaganda y bono social para la familia numerosa. Se hace propaganda a punta pala de la poligamia. Se hace propaganda a punta pala del matrimonio temporal, que son matrimonios de 1 hora a 99 años, lo que viene siendo las esclavas que tenía el profeta o la prostitución islamista, como se quiera llamarse. Entonces, se están multiplicando. Con eso no quiero decir que los sunitas van a ser mejores, por Dios, no, todo lo que sea fundamentalismo está mal, sea de donde venga, sea religión, ideología, lo que sea. Pero los chiitas tienen su política de expandirse muy bien estudiado. Y Antonio me preguntaba de que en qué se apoya esta gente. Está calculando por lo alto, tenemos un 10% de la población que o bien opina que esta es la vida que quiere, es el gobierno que quiere, o bien tiene sus intereses mayormente económicos y de poder en las autoridades islamistas. Pero hay
un tanto por ciento amplísimo de la gente que no está de acuerdo, pero no tenemos ningún poder económico ni institucional. Todo el poder, como buen sistema fascista, está concentrado en la élite, que no llega ni al 10%. El apoyo, digamos, ¿cómo decirlo? Los islamistas de Irán reciben su mayor apoyo de los gobiernos de fuera de Irán. A nadie le interesa que la República Islámica de Irán deje de existir. Nadie quiere un Irán democrático, industrializado, desarrollado, libre. Nadie. No quieren otra Corea del Sur, no quieren otro Japón. Para los países de la zona sería una pesadilla si Irán fuera un país democrático. Son países todos dictatoriales. Y para los que no son de la zona, pues perderían sus ventajas económicas, políticas. La teocracia islamista de Irán es un gobierno débil del que se le puede beneficiar con mucha facilidad, y un gobierno fuerte democrático no sería el caso. De las comandas que decías, a mí me sonaban las kurdas, que menudo pueblo los kurdos. De hecho, Mahsa Amini era kurda, Jina Mahsa Amini, su nombre kurdo, Jina. Y ahí sí que cogieron armas frente al Daesh y eso, pero de Afganistán no tenía ni idea de que las mujeres se hubiesen organizado. Hace poco tiempo. Qué maravilla. Para coger venganza, entrar dentro de los talibanes. Talibán también han hecho dentro de los guerrilleros. Pues hace poco, a los talibanes no llega ni 3 meses de esto de las mujeres militares afganos, hace creo que una semanita o 2 semanas. Yo quería chivarme de que aquí tenemos al portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos Iraní en España, y que seguro que me he dejado un montón de cosas sin decir y tú podrías completarme, por favor, te lo pido. Y es más, te cedo el asiento, por favor. Después de lo que ha dicho Nilüfer, no tengo nada que decir. Muchísimas gracias. No, a mí por favor, regálanos. No, de verdad, muchas gracias, Nilüfer. Pero bueno. Pues yo quería... ¿Sí? No, Quería contaros lo que decía Shapiri de la cárcel de Tela. Esto es así, no es un trozo de tela, sea chiquitita en la cabeza o que te cubra de la cabeza a los pies. Es la bandera de los islamistas, es el símbolo material del sometimiento de la mujer al islamismo. De allí que sea tan importante para ellos y que no den un paso atrás en dejar que el hijab sea libre, que sea libre elección. No hay manera, y de hecho siguen persiguiendo a las mujeres. Muchísimas mujeres en Irán ahora lo que hacen es desobediencia civil, no llevando el hijab, arriesgando su vida, arriesgando la vida de sus familiares, pero que es seguramente le puede parecer frívolo, un tema frívolo, cuando no se conoce el tema. Sí, por favor. Quería preguntaros, que no lo habéis comentado, eso que está pasando ahora en Irán, que están intoxicando a miles de mujeres. ¿Qué información tenéis de eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el responsable? Como eso, el responsable es cierto. Lo primero es cierto, porque el gobierno hasta hace nada lo negaba. Decía que eran rumores malintencionados, los enemigos de la mal llamada República Islámica de Irán, para, digamos, calumnias, ¿no? Pero que ahora han reconocido que es verdad. Y a raíz de que ha salido, de que 31 de las 31 provincias se han intoxicado a escolares en 25 de ellas, y que también han caído profesores, personal sanitario que ha ido a las escuelas, que ya no han podido esconderlo,
el líder supremo, pues una vez al año, el día de plantar árbol y tal, sale haciendo el paripé, que planta un árbol, su escenita, tal, y cuando termina de plantar el árbol dice, por cierto, así algo así, voy a hacer mención de lo que se viene comentando de que se está intoxicando, no, que hay problemas en las escuelas, y de si esto es así, las autoridades estarán investigando. Y si eso es cierto, que entonces pues que castiguen con la máxima pena a los responsables. Curiosamente, a los 2 días se ha detenido a 100 personas. Esas 100 personas mayormente son periodistas, blogueros, gente que se ha hecho eco de la situación y les han acusado de que han colaborado al psicosis colectivo y que han creado este ambiente para que las niñas psicológicamente se sientan que han sido niñas, han sido criaturas, han tirado bombas fétidas para no ir al colegio, no hacer examen. Mira, a nosotros después de 44 años no nos sorprende nada de lo que hagan, nada de lo que digan. Ya venían quemando cines, ya cuando existía el régimen del Shah. En 1978 quemaron el cine Rex de Abodán con casi 700 personas dentro, les cerraron las puertas, se murieron todas calcinadas las personas. Hace nada, 3 años más o menos, derribaron un avión ucraniano con pasajeros, 176 pasajeros, mataron. Y luego decían que no eran ellos, que había sido Estados Unidos. Menos mal que hoy en día los adelantos, los satélites de otros países estadounidenses, por ejemplo, captaron las imágenes que los misiles se habían disparado de abajo a arriba, y abajo en el aeropuerto de Irán no hay misiles estadounidenses. Entonces tuvieron que reconocer que había sido un fallo humano. O sea que para ellos intoxicar a las criaturas de un pueblo al que odian, los iraníes, que no nos dejamos islamizar, no tienen no tienen problema en eso. Pero ellos también son iraníes, ¿no? Pero curiosamente, ellos son iraníes. no, ellos se consideran musulmanes. Dicen que las fronteras no tienen nada que hacer frente al Islam, que ellos son hermanos de los musulmanes chiitas, que da igual de dónde. De hecho, gran parte de la riqueza de los recursos naturales de Irán salen para los chiitas de otras partes. Como en Líbano se han reconstruido varios enteros, y todavía tenemos en Irán, en el sur de Irán, sin reconstruir, de la guerra Irán-Irak que fue 1980-88, ¿no? Todavía lo tenemos sin reconstruir. En Irán la gente en el sur no tiene agua potable para beber. O sea, que se dice pronto, cuando digo que pasamos hambre, no es que no tengamos pacañas, que obviamente está prohibido también, ¿no? Pero que estamos pasándolo mal de verdad. ¿Y por qué están envenenando a las niñas? Dijo lo mismo que nos echan ácido en la cara cuando no llevamos el velo como quieren ellos que lo llevemos. Pues lo hace la gente extremista de las mismas autoridades, porque curiosamente tú te echas un baile en la calle, que ha pasado, y te detienen en horas. Hay cámaras de seguridad en todas las partes. En los colegios hay cámaras de seguridad, pero curiosamente estas cámaras nunca han estado funcionando, han estado rotas, han desaparecido. Nunca se ha llegado a ver quién ha echado mayormente contaminación por gases biológicas, químicas. ¿Por qué? Porque estas niñas salieron en protesta, quemaron la foto de Khomeini. Cuando quemaban la foto de Khomeini y Khomeini se quitaban el velo y bailaban, sí que aparecían enseguida. Pero cuando se las está intoxicando, se las encierran en los colegios, los padres fuera chillando, las niñas dentro, y no abren para que salgan. Dijo el líder supremo que había que castigar a esta juventud que se ha dejado engañar por el enemigo y que está protestando contra la República Islámica, que hay que darles una colleja. Pues esa es una colleja. ¿Qué más motivos para crear el pánico?
decir, madre mía, nos quejamos de los que gobiernan, pero anda que como esto se líe pueden venir como en Afganistán unos todavía peores. Y quedarnos, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Otra posibilidad, que es que están tan a la defensiva, porque saben que esto se ha acabado, que están dejando todas las posibles puertas abiertas para actuar en cada momento de una manera u otra. Por ejemplo, que esto vaya más y que declaren el estado de sitio, para que entonces, como en el coronavirus, que partió las protestas de 2019, para que todo el mundo se tenga que quedar en su casa y no pueda salir a reclamar, a protestar. O sea que, como su mente de verdad no tiene nada que ver con la nuestra, tenemos que buscar todas las posibilidades, cuando hacen una acción, todas las posibilidades que se nos pueda ocurrir, por más descabellado que sea, porque así son ellos. Son psicópatas al poder, sin ningún límite. No hay ley, no hay moral, no hay derechos humanos, no hay nada que les ponga un tope, decir, eso no se hace. Se hace, además lo dijo Jomeini, se hace lo que se tenga que hacer para mantener el Islam y para expandirlo. Y si hay que matar, se mata, si hay que mentir, se miente. De hecho, Jomeini mintió muchísimo antes de llegar al poder, y una vez que llega hace todo lo contrario, y le dijeron que, y porque usted no está cumpliendo con lo que ha dicho, dijo que por Islam se pueden mentir. Se puede mentir, o sea que sí, a nuestras niñas se las está matando. Cuando yo digo que al pueblo iraní se nos está tratando desde hace 44 años peor que a los prisioneros de guerra, es cierto, porque hasta los prisioneros de guerra hay unas leyes internacionales que tienes que cumplir, las tienes que cumplir cara a los prisioneros. A nosotros se nos ha estado masacrando, violando, torturando, vejando durante 44 años a puerta cerrada, sin que nadie nos crea, porque la propaganda que hacen es tan sumamente fuerte que no tenemos medio. Ahora sí, con los móviles, los ciudadanos, las ciudadanas graban la realidad y lo envían fuera. No exagero cuando digo, ahora se han abierto los portones del infierno y el mundo está viendo lo que pasa dentro. Y ahora es el momento de no dar ni un paso para atrás, porque una vez que nosotras ya venzamos con nuestra revolución Mujer, Vida y Libertad a la teocracia islamista de Irán, detrás van nuestras hermanas afganas y nos están mirando, y nos han hecho una canción, nos han hecho una canción preciosa que dice: vecina, no dejes que os hagan lo que nos hacen a nosotras. Y desde luego, cuando terminemos con Irán, la lucha sigue. Por supuesto. ¿No te parece que el mundo mira para otro lado? Sí. Los gobiernos sí, los pueblos sí se les puede explicar de tú a tú, porque los medios de comunicación no están informando ni lo necesario ni adecuadamente. Entonces estamos yendo puerta a puerta prácticamente, y una vez que se cuenta lo que hay, la verdad de los pueblos que viven bajo el yugo del islamismo, y se explica la certeza de que antes o después nos llegan aquí también, la gente cambia, Españoles que han hecho páginas sociales. Hay una página social de Instagram, Daniel Freire, algo así se llama, fantástica página, ha hecho sobre Irán, y publica allí, se lo curra mucho, gente que te busca entrevistas. Mira, luego vamos a tener una entrevista con Antonio. O sea que divulgar la realidad del pueblo iraní dicho por el pueblo iraní. Somos más de 8 millones de iraníes fuera de nuestra tierra a causa de los islamistas, y de los más de 85 que hay dentro hemos dado una ventaja grande, hemos dicho 10%, 75 millones de personas sufriendo desde hace 44 años. Esto ya no puede seguir así.
Antonio quería preguntarte sí, algo. Simplemente hay una cosa, Nilúfer, es lo siguiente. Vamos a ver, efectivamente, esto de la revolución de las mujeres parece que está cobrando ya una nueva fase política, ¿no? Y donde el gobierno ya lo ve como un problema nacional, pero que inmediatamente puede convertirse en un problema internacional. Te quiero decir porque es un problema para la oposición iraní, puesto que inmediatamente el gobierno iraní dice, no, este es un problema instrumental de Estados Unidos que va a utilizar a las mujeres. Esto es lo que dice el gobierno iraní por todo el mundo. Y entonces te dicen, claro, es decir, la perspectiva nacional, de la misma manera que tuvo tirar la dictadura del Shah, claro, han pasado muchos años, pero la perspectiva nacional, los partidos políticos clandestinos en la oposición, ¿esto cómo está configurándose? Porque claro, una revolución tiene también que ir armada de una estructura política, si no es imposible. Entonces, porque digo que yo veo ese gran enemigo que tiene cualquier proyecto, digamos, de revolución nacional, como puede ser esta, de aspiraciones de democracia y de un, bueno, porque uno de los aspectos que nos ha dicho aquí es estas élites que son expropiatorias absolutamente de la riqueza nacional. Es increíble porque son la cantidad de dinero que tienen en los paraísos fiscales los dirigentes iraníes. Esto igual la gente no lo sabe, pero es impresionante. Entonces, la realidad es esto que te digo, o sea, ¿cómo se está organizando? Porque claro, ese peligro corre que inmediatamente sea estigmatizado como un instrumento de Estados Unidos en sus intereses geopolíticos. Justamente, fíjate que te iba yo a preguntar, digo, hay oposición política en ese sentido un poco estructurada, ¿no? Plataformas, partidos, porque claro, estamos pensando y deseando, claro, un cambio. Tú dices, no tiene vuelta atrás, no hay quien lo pare. Y digo, bueno, ¿cómo podemos visualizar, decir, bueno, qué va a venir a continuación? ¿Qué capacidad organizativa existe en Irán para ir orientando en esa dirección, claro? La mayor parte del futuro gobierno de Irán ahora mismo está en las cárceles. Tenemos casi todos los cocos en la cárcel. En Irán tenemos gente brillante y de hecho han hecho como una especie de peticiones mínimas y lo han mandado fuera y lo han divulgado. En esas peticiones mínimas pues viene más o menos, está basado en derechos humanos. En Irán no hay partido político oficialmente, no hay nada oficialmente, pero subterráneo sí, ya hay muchas redes y de ahí fuera se ha hecho una alianza entre 6 personas, el hijo del último Shah entre ellos, para dar, digamos, cabida a la mayor parte de las preferencias de los iraníes, que hay 3 grandes bloques. Uno los monárquicos, otros los republicanos y otros los federalistas. Que luego se puede hacer una combinación con todo eso, puede ser a lo mejor una monarquía parlamentaria. Los de Mujahideen Khalq Estos no tienen nada que hacer. Estos no sabemos ni cómo fuera les hacen caso cuando en Irán preferimos que sigan gobernando la República Islámica de Irán antes que los Mujahideen Khalq. O sea que estos no tienen absolutamente nada que hacer. Son comunistas islamistas, o sea, por Dios, que ya apaga y vámonos, o sea, que ya que me estás contando. Esto es nada, en Irán ni los que estamos, o sea, yo no he conocido personalmente de tú a tú a nadie de los iraníes que diga que es de Mujahideen Khalq. Además es una secta que tienen... Mariam Rajawi, claro, están en París. Exacto, están en Albania, van uniformadas, uniformados, no pueden hablar entre sí, o sea, es un espanto eso. Y luego, digamos que les pasa lo que a Khomeini. La Mariam Rajavi utiliza unas palabras que dice ¿dónde firmo? Pero luego de los que se han salido de la secta cuentan espantos de incluso tortura psicológica y castigos rozando la tortura. O sea que no, afortunadamente esos no entran dentro de las opciones de los iraníes. Sí hay opciones de gobierno.
O sea, que ya se está creando, incluso se está escribiendo una nueva constitución, para que luego habrá que adaptarlo. Lo que queremos son urnas, eso lo tenemos todos muy claro. Queremos una república secular, luego la mayoría de la gente, o sea, queremos un gobierno secular. La forma se tiene que decidir en las urnas, pero de lo que estamos segurísimos que no queremos nada que no tenga nada que ver con la religión. Me imagino que el día de mañana, cuando pase esto en Afganistán, llegarán al mismo. Hemos pagado un precio muy alto durante 44 años para darnos de lo que es el islamismo, ¿eh? Lo hemos pagado y esperemos que el mundo tome lección, porque si luego van en las universidades y les dan alas, pues tú me dirás, ¿para qué ha servido? ¿Quieres añadir algo, Shukiri? Yo creo que vamos a ir terminando. Se nos han quedado cosas, pero tenemos tiempo de volver al tema y añadir novedades, ojalá buenas. Y bueno, yo creo que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a los que habéis venido y a vosotras.